Se dice que los ministros estamos caminando sobre la cuerda floja en la ética ministerial. Hay un refrán que se usa para ciertos ámbitos y se dice que en la casa del jabonero el que no cae resbala. Y del ámbito del ministerio cristiano, nosotros tenemos ese ámbito que debemos de guardar con mucho cuidado. ¿Cuántos testimonios tenemos de ministerios que se han terminado después de 20, 25 años o menos o más? Porque aquí, hermanos, no se trata de solo estar bien durante determinado tiempo. Se trata de estar bien siempre, de cumplir con fidelidad, con integridad el llamado que Dios nos ha dado. Pero este es un ámbito que dice un autor: los hombres nunca hacen el mal tan completa y alegremente como cuando lo hacen desde sus convicciones religiosas. Estamos en un ámbito peligroso, porque es muy fácil cruzar la línea de lo prohibido. ¿Hasta dónde es válido el saludo afectuoso, principalmente con las hermanas? ¿Hasta dónde es válido? ¿Dónde se rompe? ¿Dónde se cruza el límite de lo decente, de lo puro? ¿Y dónde está ya el contacto lascivo, el contacto pervertido? ¿Dónde va el límite? ¿Dónde está el límite de lo que nosotros podemos recurrir a la iglesia, de como ministros pedir prestar? ¿Dónde está en donde ya rebasamos el límite de no responder de la manera adecuada o de perder la vergüenza, perder la moralidad? ¿Dónde está el límite para nosotros de lo que es el uso del poder como pastores, la autoridad como pastores, y ser honorables en la exhortación, la confrontación con los miembros? Pero ¿dónde es que ya cruzamos de que fuimos más allá para manipulación o para destruir a través del poder que nosotros tenemos? ¿Cuándo estamos sirviendo a la iglesia y cuándo más bien nos estamos sirviendo de la iglesia? ¿Cómo ser un buen ministro en un mundo que no está bueno? Para nosotros es muy importante, y requerimos de una ética ministerial saludable que implica estas siguientes presuposiciones. Fijémonos bien. La mayoría de los ministros quieren ser personas de integridad, cuya vida profesional sostenga los ideales éticos más elevados. ¿Es así, hermanos? La mayoría de nosotros quiere vivir vidas íntegras. ¿O alguien intencionalmente entró en el campo del ministerio para hacer las cosas prohibidas, para valerse de este campo para hacer cosas prohibidas? Creo que todos estamos en este campo porque queremos llevar vidas íntegras, pero no siempre lo logramos. Ser buenos ministros sugiere que el desarrollo de un carácter moral y conducta es un proceso difícil. Es un proceso difícil. No nos sale siempre hacer lo correcto. Muchas veces fallamos. En una ocasión fui a una comisión para atender un caso de un pastor que no tenía un buen testimonio
lugares en donde uno se sienta en mesas largas y llegan los comensales que uno no conoce y se sientan también a comer. Así que estábamos comiendo una rica sopa y seguimos hablando. Y había ahí una persona que ya estaba comiendo cuando nosotros llegamos. Como nosotros no lo conocíamos, hicimos un saludo informal, buen día, y el señor siguió comiendo su sopa, no levantaba la vista, y seguimos hablando. Y cuando llegó un punto, casi estaba terminando de almorzar, dice, disculpe, ¿son ustedes de la iglesia que está en tal calle? Y dijimos, sí. ¿Saben que yo tenía familiares ahí? Se nos cayó la cara de vergüenza, ¿verdad? Se cayó la cara así hasta el plato de la sopa. Dice, esas cosas de las que ustedes estaban comentando son muy lamentables en la vida de la iglesia. Le decimos, sí, ¿verdad? Pero más lamentable es que usted se haya tenido que enterar por nosotros, ministros chismosos, ¿ah? Queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero no siempre nos salen. ¿Cuántas veces no hemos cometido indiscreciones? Muchas veces hemos cometido indiscreciones y decimos, ya lo dije, ya no puedo remediarlo más que avergonzarme, pedir perdón y prometer hacer el intento de no volver a fallar, de hacerlo mejor la próxima vez, ¿verdad? Otro presupuesto es el siguiente. Aunque el carácter moral básico de los ministros ha sido formado antes de entrar en el ministerio, cada uno necesita entrenamiento en ética y formación espiritual. Nosotros estamos aquí porque necesitamos entrenamiento, necesitamos formación, adquirir valores firmes, adquirir valores sólidos. Muchos de nosotros actuamos como aprendimos de nuestra niñez, como aprendimos en casa, así actuamos, así hacemos las cosas. Desde ahí se formó nuestro carácter, desde ahí se establecieron nuestras pautas de relación con los demás. Pero necesitamos formación porque en muchos aspectos crecimos de manera equivocada. Crecimos de manera equivocada. Uno de los problemas que tenemos es la falta de respeto a la autoridad. Crecimos en una sociedad donde no se respetan las figuras. Ninguna figura de autoridad es respetable. Dígame cuál es respetable. Yo me pregunto, en mi país, antes una figura respetable era el presidente de la República. Dígame si ahora lo respetamos. Si ahora cuando vemos al presidente decimos, es un símbolo del honor y la palabra justa. No respetamos ni a los jueces, ni a los policías. No son personas valiosas para nosotros. Lo peor es que antes las figuras del pastor eran admiradas y bien queridas en las congregaciones, y hoy ha cambiado mucho. Soy pastor, pues qué lástima, mis condolencias. Hace como unos 30 años comencé a viajar hacia Estados Unidos, y en aquellos años yo llegaba con mi credencial de pastor. ¿Qué eres, muchacho? Jovencito yo en ese tiempo. Soy pastor. Ok, muy bien. Ni siquiera me preguntaban si llevaba dinero. Mi credencial de pastor. Pasaron unos 5, 8 años. ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? Soy pastor. Y le enseñaba yo mi credencial. Si vieron las credenciales que he visto aquí. No, ya no te creo. A ver, dime, ¿cuánto dinero llevas? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Las figuras de autoridad han cambiado. Vivimos en un mundo donde los elementos se han transformado radicalmente.
quiero que brinquen unas hojas, por favor, y nos vayamos a ver en la página 4 del artículo. Este tema lo vamos a enfatizar más el día de mañana, primero Dios, pero desde aquí señalo estos planteamientos sencillos. En relación con la familia, cuidar prioritariamente la familia es un compromiso de todos nosotros. Fíjense bien, hermanos, ningún otro éxito, ningún otro compensa el fracaso de perder el hombre. Ninguno. Si usted dice, gané 10 iglesias y perdió a sus hijos, yo me pregunto, ¿quién de ustedes puede decir que estará satisfecho? Ningún otro éxito puede compensar si perdemos a nuestra familia. El fracaso del matrimonio en un ministro es una tragedia. Si se acaba el matrimonio, se acaba el ministro. Generalmente es así. Pero hay matrimonios que no se han terminado. Sin embargo, no hay satisfacción en la relación matrimonial. No hay satisfacción. La esposa no se va por el que dirán, el temor al que dirán, o porque no considera que va a valerse por sí misma si termina su matrimonio. Pero hay esposas que no están satisfechas. Y no me refiero solo al ámbito de lo sexual, sino a todo el conjunto de la relación. Si no le damos tiempo, como nos decía el hermano, si no hablamos las palabras, si no alimentamos la relación cálidamente, si no enriquecemos la vida matrimonial, puede ser que no hay satisfacción. Y estamos en la cuerda floja. Esa falta de satisfacción marital se debe a 4 factores. A la interrupción del tiempo que pasan juntos. Interrupción del tiempo que pasan juntos. Yo me he encontrado muchas veces con que las iglesias son demandantes. Y sobre todo cuando la mayoría de ustedes no son dedicados de tiempo completo, pues pastorean a la iglesia en los tiempos libres, cuando su trabajo se los permite. A veces hacen compromisos con su familia y dicen, el domingo próximo nos lo vamos a tomar y vamos a ir a visitar a tu mamá y vamos a pasar un buen día de convivencia. Pero el sábado en la noche le dicen, pastor, le toca a usted predicar en el culto de oración mañana y queremos que se quede, por favor, porque queremos organizar aquí con el departamento de los niños las actividades del próximo trimestre. ¿Y usted qué hace? Dice, es que yo ya le dije a mi esposa que le iba a llevar con su mamá. Algunos de nosotros ni siquiera decimos eso y solo vamos con la esposa y le decimos, ¿sabes qué? No te voy a poder cumplir la promesa. No te voy a poder llevar. Y su esposa le sonríe y le dice, ya sabía. Ya ni siquiera me hago ilusiones. Pero usted cree que esas desilusiones no están impactando su corazón. Usted cree que esas decepciones no están produciendo un malestar y decir, triste sea la hora en la que mi marido entró en el ministerio. Y entonces tenemos una cuestión muy frágil de la vida pastoral. Otro aspecto es el estado de ansiedad causado por las expectativas de la iglesia. Queremos que usted nos resuelva todos los problemas, que usted se lleve bien con toda la gente, que usted logre atraer a todos los que se fueron, que usted logre hacer
y da 1000 a la iglesia de ofrendas. El pastor perfecto es el que, además de eso, se viste con trajes elegantes, vive en una casa, en un buen barrio, hace 20 visitas en el día, pero además cumple 10 horas de oficina. A veces la expectativa de la iglesia es irreal y la atención recae sobre su vida familiar, no solo sobre usted, sobre su vida familiar. Otro aspecto es la soledad. ¿Cuántos pastores han llegado a sentirse solos? Levanten la mano. No levanten la mano. ¿Cuántos pastores han llegado a sentir soledad? Soledad en medio de la gente. Soledad en medio de una multitud. Nadie me entiende. Nadie me comprende. A nadie me importa. Nadie realmente se interesa en mí. Ni siquiera la administración. No, aquí se dice gobierno, ¿verdad? Soledad, ¿ok? Soledad. El pastor, hay muchas cosas en las cuales está solo, porque tampoco se puede estar comentando todos los problemas que aborda con los miembros de la iglesia. Se tiene que guardar muchas de las confesiones, mucha de la problemática, lo tiene que cargar solo. Hay soledad. Y otro factor es la disminución de devocionales juntos en familia. ¿Cuántos toman tiempo para orar en familia? Además de los tiempos de comida, ¿cuántos toman tiempo para orar? Para preguntarse, hijos, ¿cómo están? ¿Qué problemas están enfrentando? ¿Cuáles son las decisiones que tienen que tomar? ¿Qué viene para ustedes? Vamos a orar juntos. No tomamos tiempo para orar. Por eso es muy importante pasar tiempo con la familia, incluyéndolo en la agenda y protegiendo ese tiempo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Lo van a hacer? De lunes a viernes. Es importante ser fiel al compromiso con el cónyuge, el trato, tiempo y atención, propiciando un clima de confianza. Es importante manejar de manera responsable las finanzas, ser disciplinado en hacer un presupuesto familiar y vivir dentro de él. Un factor que altera mucho a la esposa es cuando no tenemos control en las finanzas. A veces no tanto la carencia como la falta de control en las finanzas. Cuando vivimos con deudas, porque siente que el poco dinero que vayamos a recibir se nos va a esfumar, se va a ir. Y vivir con eso. Es importante practicar los principios básicos de administración cristiana del dinero, empezando por la mayordomía cristiana. Y paso a la siguiente. Un factor importante en la relación con la sexualidad. Es probable que ya les conté esta historia. Un pastor que estaba muy afligido, pastor en una pequeña población, y un día en su oficina estaba tratando de hacer el sermón para el siguiente sábado, y llega el diácono y lo encuentra como que está nervioso, está muy tenso, y el diácono le pregunta, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué crees? Que me robaron mi bicicleta. ¿Cómo que te robaron la bicicleta? Sí, se me la robaron. No la encuentro. Dice el diácono, pues de seguro que pudo haber sido uno de los miembros de la iglesia o
empezó el pastor a predicar de cada uno de los mandamientos. Y cuando se suponía que tenía que llegar al mandamiento de no robarás y hacer el énfasis, se pasó derecho, así sin hacer el énfasis, igual que todos los demás. El diácono se sintió extrañado. ¿Qué le habrá pasado? Así que cuando terminó el sermón, va y le dice al pastor: hermano, ¿qué te pasó? Si quedamos de que cuando llegabas al mandamiento de no robarás, tú ibas a hacer el énfasis y yo iba a estar alerta para ver quién hacía el cambio de señales y descubríamos algo. Y el pastor le dice: ¿qué crees? Dice: cuando llegué al mandamiento de no adulterarás, me acordé donde había dejado la bicicleta. Fíjense las estadísticas, hermanos. Fíjense las estadísticas. En una revista, Liderazgo, publicó una encuesta en la que reveló: 12% de los ministros aceptaron haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. 12 estando casados, y en el ministerio 12%. Es decir, si se cumplieran esas estadísticas entre nosotros, y aquí habemos 800, ¿cuánto sería 12%? ¿Qué número? 96. 96. ¿Quiénes son? Fíjense bien. 33% reconoció tener conducta inapropiada con alguien. 18% confesó otras formas de contacto sexual con alguien que no era su pareja. ¿Cuáles pueden ser estas conductas sexuales inapropiadas? El acto sexual con personas fuera del matrimonio, sexo oral con personas fuera del matrimonio, toque físico no deseado o inapropiado fuera del pacto matrimonial. Creo que no tengo que explicar, ¿verdad? Exhibición física, sexual del cuerpo o excitación. Creo que no hay nada más. Pero fíjense, un día recibimos una acusación de un ministro que tuvo una erección al estar orando por una joven a quien iba a ungir. Ella de rodillas, y él se acercó demasiado a la joven. Y la joven dice: yo no me levanté y no le di una bofetada, nada más por educación cristiana. Pero qué inapropiado. Exhibición física, sensual del cuerpo o excitación. Uso de pornografía. Tendríamos que dejar que alguien del cuerpo ministerial viera nuestras computadoras y nos revisara los sitios a los que entramos. Contacto verbal y visual con otra persona que implique o demande respuesta sexual inapropiada. Esto es algo en donde somos muy vulnerables. El párrafo final dice: existen varias recomendaciones para prevenir la caída. Primero, edificar un matrimonio saludable, reconocer los límites y respetarlos, desarrollar un sistema de advertencias y aproximaciones inaceptables, reconocer nuestra vulnerabilidad, dar cuenta a alguien. Es importante rendirle cuentas a alguien, a un colega, a una autoridad, a un hermano con quien nosotros podamos confesar, y eso podría detenernos. Podría, porque no siempre, lamentablemente. Y por supuesto, la súplica constante del poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero que pasemos
Código de ética pastoral. Yo quisiera que al leer este código, cada uno de nosotros pudiera decir: yo quiero hacerlo así, yo me comprometo a esforzarme por hacerlo así. Y de vuelta a la página hasta la número 8, porque la primera parte es la introducción, el planteamiento de la necesidad de tener un código, vivir bajo ese código. Página 8, en el punto 1, que es aceptación de la autoridad. Aceptación de la autoridad. Hay un elemento muy sensible que garantiza la existencia de la sociedad y que, sin embargo, está bajo ataque continuo en la rebelión del hombre, la autoridad. Como el hombre en rebelión no acepta que Dios sea Dios, y él tampoco quiere servir bajo ninguna autoridad. Pero el espíritu obediente, una forma de traducir el Salmo 51:12, otra versión dice espíritu noble, espíritu obediente del cristiano, acepta la autoridad. Artículo 1. ¿Quieren leerlo conmigo, por favor, todos juntos? Como cristiano y como pastor, he aceptado por la fe, sobre todo, la autoridad de Dios y su palabra revelada en la ley y el evangelio en las sagradas escrituras. Mi primera respuesta es la adoración demostrada en la confesión de la fe, en la adoración y en la adoración personal de mi Dios. Me someto a Dios. Quiero que Dios sea Dios en mi vida. Quiero entender que tengo que rendir cuentas ante Él. Y me presentaré cada noche, cada oportunidad, me presentaré ante Él. Reconozco su autoridad y admito que Él es mi Señor. En todos los ámbitos de mi vida. ¿En qué ámbitos? En mi vida íntima, en mi vida financiera, en mi vida social, en mis relaciones con la familia, en mi encuentro fortuito con las gentes, en todos los ámbitos, Dios es Señor de mí. Artículo 2. A ver, léalo conmigo. Como pastor, acepto la autoridad de los acuerdos conciliares. En mi país tenemos problemas porque algunos ministros, cuando no están de acuerdo en un punto conciliar, dicen: total, decidan lo que quieran, al fin y al cabo en mi congregación hago lo que yo quiera. Bueno, aquí no se hace así, ¿verdad? Ni se le ocurra. Pero qué importante es aceptar la autoridad conciliar. Ninguno de nosotros se hizo ministro solo. Nadie. Todos nos debemos a una institución. Algunos se nos olvidan y después andamos ahí diciendo: no, yo soy ministro pero de Jesucristo. Nada más. No, también la iglesia. La iglesia obró en nombre de Cristo, en nombre de Dios, y la iglesia le reconoció en un cargo que se lo puede retirar cuando esa iglesia cree que usted no está haciendo bien. Artículo 3, lo voy a leer. Como pastor, acepto la autoridad de quienes son colocados por Dios encima de mí en distintos órdenes sociales, las relaciones familiares y económicas del gobierno y la iglesia. 4. Como pastor, acepto especialmente la autoridad de aquellos que fueron elegidos para gobernar la iglesia, el presidente y la directiva de la iglesia, los consejeros, la directiva de la congregación y otros que han recibido esta autoridad. Entiendo también que los colegas me fueron dados por Dios por mutuo consejo y exhortación necesarios para un ministerio espiritual y eficiente. Cuando yo hago ejercicio de esta autoridad, ya sea en la iglesia, una congregación o una familia, entiendo que no lo puedo hacer como dominante, sino como ejemplo. Entiendo que tengo que ejercer la autoridad recibida como quien sirve la humildad a mi prójimo, de quien recibí esta autoridad. Entender la autoridad de los demás, reconocer la autoridad
aislado de los demás. Ninguno. Punto 7. Como cristiano acepto la autoridad de todos los que viven conmigo en la familia, con los cuales practico la sumisión mutua, porque abrí espacio con ternura para que vivan conmigo. Recuerdo que yo ni siquiera soy la única autoridad sobre mi cuerpo, porque me uní a mi esposa. Y agregué la cita de 1 Corintios 7:4. ¿Alguien recuerda cómo dice? Porque la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Y al mismo tiempo dice a la inversa, ¿verdad? Ni el hombre tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer, su esposa. Nos debemos mutuamente el uno al otro. El uno al otro. Ni siquiera soy de mí mismo en el matrimonio. Soy de mi esposa. ¿Ustedes lo ven así? ¿Que son de su esposa? Sí. Qué aburrido, dijo el hermano. Punto 2. Es importante aceptar la libertad y sus límites. ¿Saben qué? Que eso lo pueden leer con meditación en casa. Por favor, quiero que vayan conmigo a la parte 4. Defender el honor del prójimo. Defender el honor del prójimo. El mundo entiende que es fácil destruir a alguien destruyendo su honor. Ya se mataban con la lengua de los tiempos bíblicos. El cristiano entiende que la honra puede ser considerada como un orden social porque Dios defiende el honor del prójimo en el 9º mandamiento, que dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y algunos nos defendemos, pero no era falso, era la verdad. Sí, pero no tenías que decirlo. Artículo 21. Léanlo conmigo. Como cristiano y pastor, me comprometo a mantener el secreto confesional. Mi congregación tiene que saber que nunca voy a traicionar los secretos confiados en confesión o en consejería pastoral. ¿En cuántas iglesias se quejan los miembros de que exhibimos las cosas que nos cuentan? De que revelamos en público las cosas que nos dicen en secreto. Y eso, en nuestro ámbito, es un daño moral. Es un daño moral. Y es un daño que a la larga estamos pagando el precio, porque las personas han dejado de confiar en nosotros. Han dejado de confiar. Artículo 22. Como pastor quiero hablar con los que no tienen voz. Yo sé que tengo que hablar cuando alguien sea acusado injustamente. Como pastor voy a procurar en lo posible acercarme cuando ocurran los pecados de los hermanos. En este sentido, quiero ser un consolador y ayudador, y quiero estar ahí para nosotros, para ayudar a llevar el peso de su vida. ¿Qué hace como pastor cuando uno de sus miembros comete una falta? Se aleja. No se quiere contaminar con ese pecador. O le dice: sabes que lo que hiciste es reprobable, pero quiere decirte que cuentes conmigo para que Satanás no triunfe, para que no seas abandonado en este trayecto, en el camino, y cuenta conmigo para tu restauración. Creo que tenemos que trabajar mucho de manera propositiva en este campo con los miembros de las iglesias. Esto no significa consecuentar, o no significa que uno sea permisivo, lo que uno diga:
nosotros aumentamos las opiniones, no le estamos haciendo bien al ministerio, no nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, porque tarde o temprano eso se nos vuelve, tarde o temprano eso se nos regresa. Si usted quiere quedar bien con algún miembro y alimenta su opinión mala sobre un pastor, usted va a pagar el precio. Usted también va a pagar el precio de eso. Tenemos que interpretar de la mejor manera. No somos dioses, no sabemos todos los elementos de por qué alguien tomó una decisión u otra, no sabemos todas las cosas. Como pastor quiero usar de moderación al juzgar a los otros, sabiendo que también tengo mis debilidades que necesitan perdón. Si lo reconocemos como necesitado, entonces actuaremos de una manera más humilde. Punto 5. Reconocer los derechos de propiedad. Cada persona tiene ciertos bienes que son sus logros de la vida. Pueden ser propiedades, inventos, ideas. El mundo reconoce que quien se inventó puede patentar su invención. El cristiano también reconoce que su prójimo tiene derecho a su propiedad. Ella no está simplemente a mi disposición. Un día tuvimos problemas porque un alumno del seminario desarrolló mucha confianza con una familia y la familia en algún momento le solía prestar el auto. Un día, 3 alumnos se pusieron de acuerdo que iban a viajar a otra ciudad, pero era viajar como 4 horas y regreso 4 horas y se iban a llevar al menos 2 días. Él pensó que no tenía que avisarle a la familia antes de llegar a la casa, sino que llegando a la casa pediría el auto y seguían. Confió en eso, pero no contaba con que no estaban los adultos y solo había unos niños. Y el muchacho llega y le dice, ¿está tu mamá? No, tu papá no. Bueno, le dice al niño, ¿tú sabes que tus papás me prestan el auto? Sí. Sí lo sé, que a veces te lo prestas. Bueno, préstame las llaves porque vamos a salir. Así que tomaron el auto y se fueron. Y al día siguiente regresaron a entregar el auto. Pero ¿cómo creen que se sintieron los adultos? Burlados, exactamente. Abusados en su confianza. Abusados en su confianza. Porque no se les respetó su propiedad. ¿Cómo dejar la responsabilidad a unos niños de 8 o 10 años? Él no podía tomar la decisión. Quiero que leamos estos artículos. Vea el artículo 26. Leamos juntos. Como pastor reconozco el derecho de mi prójimo sobre su propiedad. De esta manera no puedo simplemente invadir su propiedad para usarla sin su autorización. ¿Están de acuerdo en eso? Como cristiano también reconozco que todos los bienes que me fueron confiados por Dios tienen una variada finalidad. Suplir mis necesidades y de mi familia, pero también las del prójimo como parte de mi culto a Dios. El auto que tienes lo tienes solo para ti, lo tienes también para compartirlo con el prójimo. Por lo tanto, no debo usar mis bienes egoístamente, sino administrarlos para Dios dentro de los órdenes sociales. 28. Como pastor no quiero adornarme con plumas ajenas. ¿Qué significa eso? Así que cuando quiero usar pensamientos
Cash Luna. Bueno, ese ya sería el final, ¿verdad? Ese ya sería el final. Ojalá que nunca tenga que hacer eso. ¿Quién puede aceptar ese artículo y decir, yo me quiero comprometer a eso? Artículo 28. ¿Quién dice? Yo no me quiero adornar con plumas ajenas. Pediré permiso y si uso un sermón de otra persona, reconoceré que será de otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Somos pastores íntegros. A eso estamos llamados. Como pastor aprecio los esfuerzos que otras personas me han ayudado a crecer. Yo sé que no disminuyo cuando reconozco y valoro lo que aprendí con él. No tiene caso que nosotros digamos, me hice a mí mismo. Soy producto de mi esfuerzo. La verdad es que muchas personas influyeron en nosotros. Y es bueno reconocerlo, admitirlo. ¿Quiénes son las personas que operaron en nosotros en la formación pastoral, en nuestra visión bíblica, en distintos campos de educación, en nuestro desarrollo, en otros campos? Es bueno reconocerlo. Como pastor quiero ser muy cuidadoso y consciente con los valores que me fueron confiados. Sé que necesito administrar los bienes que me fueron confiados y rendir cuentas a quienes me los confiaron. Muy bien. Quiero finalizar aquí. Es el tiempo de concluir. Y